¿Qué tal? Feliz lunes. Vamos a por el repaso semanal con IG aquí en el canal de YouTube de MyTrading, como es habitual, y además con varias cosas interesantes que comentar esta semana de corto, de medio y de largo plazo. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar directamente por el gráfico. Vamos a comenzar por Pro Real Time. Este es el graficador que ofrece IG con un trading activo absolutamente gratis para ti, con todos los productos, una plataforma absolutamente profesional. Pro Real Time 12 gratis, es una auténtica locura. Tenéis el enlace aquí debajo si queréis trabajar con IG. Ya sabéis, broker regulado, broker con todos los productos, con atención al cliente en castellano, con oficinas aquí en España, atención telefónica. En fin, una buenísima, una grandísima opción, y más con plataformas como esta. También tiene MetaTrader y también una propia plataforma móvil, web, etcétera. Pero Pro Real Time es como la guinda del pastel, que es una maravilla. Bueno, yo la utilizo todas las semanas, como sabéis, para mis análisis y me encanta, está realmente bien, incluso con ese perfil de volumen que tanta gente busca, con el volumen real que tanta gente busca y sin pagar ningún extra. Maravilloso. Bueno, en fin, a lo que vamos. Vamos a empezar por aquí porque tengo muchas cosas que comentaros esta semana. Empezamos por un gráfico del SP con velas diarias para ver un poquito la evolución de la semana pasada, porque hay un tema que creo que es muy, muy relevante y que tengo que contaros. Fijaos, el pasado viernes el SP hizo un movimiento de caída muy acelerado. Cada vez que o conforme avanzaba el día fue más acelerado, más incluso cuando abrió el mercado, que hizo el movimiento, bueno, este repunte y luego un movimiento de caída en picado. Y una hora antes de cerrar el mercado, ¡boom!, repuntó. Hizo este movimiento tremendo, absolutamente tremendo de repunte, en el que el mercado, pues lejos de cerrar en mínimos semanales, ¿no? Hubo una entrada de compra muy agresiva y cerró, pues bueno, de mínimos un 1,53% por encima. Cerró en rojo, cerró negativo, pero nos dio una entrada de compra muy, muy agresiva, que es la que esta semana se debe mantener. Es decir, esta semana hemos empezado aquí, ¿no? El lunes, en este nivel, en esta zona. Perdón, porque dibujar con el ratón es muy complicado. Pero hemos comenzado, lo voy a dibujar así para que me entendáis. Hemos comenzado aquí la semana, en la zona verde, ¿vale? Y ya veis cómo el precio de madrugada ha intentado testar estos mínimos, como diciendo, a ver si estos mínimos son de verdad, vamos a tener cuidado, ¿no? Y después de ese test, el mercado en apertura europea ha repuntado con toda esta fuerza. Es decir, de momento, en el momento en el que estoy grabando esto, igual ya si lo ves en otro momento la situación ha cambiado, pero da igual, porque lo importante esta semana va a ser que se mantengan estos mínimos, que no se pierdan los mínimos del viernes, que el viernes marque un mínimo muy relevante en el mercado. Si este mínimo del viernes se mantiene y no se pierde durante las próximas horas, los próximos días, el mercado podría comenzar a repuntar, darse la vuelta, comenzar a subir. Entendedme, no hablamos de nuevos máximos en el SP, pero sí un repunte importante o sustancial respecto a toda la caída. Pues a lo mejor un repunte, pues como lo fue el que tuvimos a mitades del mes de septiembre. Un repunte como los que hemos tenido, ¿no? Vamos a poner más velas. Como el que hemos tenido, ¿no? Pues en el mes de julio, ¿no? Todo ese rally tremendo. No lo sabemos, no podemos saber qué magnitud, pero sí que podemos valorar este giro con mínimos crecientes al alza como un mínimo relevante en el mercado que podría ser perfectamente mantenido. Dicho esto, ¿qué zonas son las zonas clave de subida para el precio? ¿Qué zonas debería respetar el precio? Bueno, en un gráfico de una hora, como el que estamos ahora, ¿no? De velas de una hora, la primera zona clave que tiene que respetar es los mínimos que tuvimos la pasada semana. Si esos mínimos
En fin, si esos mínimos no se consiguen romper, pues podríamos tener una continuación bajista con máximos decrecientes muy, muy normal, ¿no? Sí que hemos tenido aquí una recuperación fuerte, pero si no se superan estos mínimos, no hay mucho más que ver, ¿no? Además, vemos como también, si tenemos en cuenta el perfil de volumen de Pro Real Time, es una zona de volumen importante la que se debería atacar. Si esa zona se supera y se rompe de forma solvente, sí que es verdad que ya podríamos irnos a niveles superiores, y para eso nos vamos ya a un gráfico diario, ¿no? Si esos mínimos de una hora se superan, los mínimos de la semana, no son mínimos de la semana pasada, pero entendedme, los mínimos relevantes de la caída que terminó la semana pasada, temporalmente al menos, si esa zona se supera, sí que podríamos irnos a un gráfico diario y ver un movimiento mayor. Si ajustamos un poco los niveles respecto a los niveles que tenemos ahora, podemos marcar el 3.892 como zona más relevante de resistencia. Ya veis que toda la zona que marco en rojo es una zona en la que el precio se detiene, ¿no? Soporte, resistencia, así que, en fin, una zona súper relevante, 3.892, la zona, no el nivel exacto, y sí que es verdad que podríamos tener ese repunte del precio hacia la zona del 3.892, o en fin, 3.900 por redondear. Estamos hablando de una subida a partir de niveles actuales de un 5%. Un 5%. No está mal. Bueno, sería el primer movimiento que podríamos ver de subida del precio. Además, teniendo en cuenta que lo tenemos sobrevendido, ¿no? Podría ser un movimiento interesante que podríamos ver, ¿no? Pues algo como lo que, por ejemplo, vimos en el mínimo de junio y después este repunte que se dio después. Para ver si después seguiremos viendo el precio subiendo, bueno, hay que esperar un poco más, ¿no? Tendremos que ver ya a nivel diario mínimos crecientes, aún no los tenemos ni de lejos. Pero, en fin, ese primer movimiento sí que se podría dar. Siempre y cuando, repito, no se rompan los mínimos relevantes de la semana pasada en el SP, ¿vale? Esa sería una de las claves. Esa sería la clave de corto plazo que quería explicar hoy. Otra de las claves de corto plazo está en el dólar. Vamos a verlo en un gráfico diario. En el dólar respecto al euro y a la libra también, ¿no? Aunque para no extendernos veremos el dólar respecto al euro. Este es el gráfico del dólar index. Es un gráfico muy significativo que compara el dólar, como sabéis, con una canasta, ¿no? Como se suele decir, me encanta esa palabra, una canasta de divisas internacionales. Si nos fijamos qué está sucediendo, vemos que estamos teniendo una aceleración vertical en los últimos días del dólar respecto al resto de divisas. Una aceleración que, lo hemos explicado muchas veces en el canal, lo podéis ver en vídeos anteriores, no es sostenible, ¿no? O sea, un movimiento parabólico en cualquier activo no es sostenible, ¿no? Es decir, llega un momento y se puede alargar lo que tú quieras, tú lo puedes alargar lo que quieras, pero llega un momento en el que esto no es sostenible y acaba por agotarse y girarse de forma brusca, ¿vale? Bueno, pues podemos estar cerca de ese agotamiento en el dólar. Esto no quiere decir que luego más adelante pueda seguir subiendo, pero en el corto o en el medio plazo podemos estar cerca de ese agotamiento. Podemos ver algo similar a lo que vimos en el mes de junio o en el mes de agosto. Fue más o menos, julio-agosto, ¿no? En el verano, ¿no? Esos retrocesos después de movimientos muy verticales, ¿no? Ese es el movimiento que podemos ver en el dólar. ¿Qué significaría ese movimiento en el dólar? Es decir, un retroceso así, por ejemplo, imaginaos. ¿Qué significaría? Significaría, con total seguridad, un repunte en el dólar respecto en el euro respecto al dólar. Es decir, todo lo contrario, ¿no? La misma aceleración alcista que veíamos en el dólar index la vemos bajista en el euro dólar, y esto es normal y es lógico. Pero este movimiento acelerado a la baja, ¿no? Esta curva bajista tampoco es sostenible. Por lo tanto, es muy probable que veamos, al menos como mínimo, retrocesos pues como los de mayo o como los de julio o como el pequeñito que tuvimos en septiembre, ¿no? Un retroceso significativo respecto a la caída. Ese es el movimiento de corto plazo que podríamos ver en el dólar, en el euro
Y también en la libra, que es un gráfico muy similar al que estamos viendo del eurodólar en este momento, es decir, una curva bajista que se acelera y está cerca de su agotamiento. Por tanto, esa es la situación en el corto plazo. Buscar un giro violento el sell-off ya lo estamos viendo, un giro violento en el euro o la libra para comprarlos respecto al dólar y buscar un retroceso del dólar. En el corto plazo, ¿vale? Que nadie se confunda, ¿no?, en los plazos, porque alguien me dirá, hombre, Alberto, la tendencia del dólar es alcista. Faltaría más, por supuesto que es alcista, pero estamos viendo, ¿no?, esos retrocesos que podemos ver respecto a la tendencia, ¿no? Así que luego, después de ver un retroceso, ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? Si podemos ver máximos decrecientes o no. Pero ese movimiento en el corto plazo, de aquí a una semana o de aquí a 2 semanas, sí que podemos verlo. Veremos cuándo esto comienza a darse la vuelta, pero yo, no puedo asegurar nada porque no se puede asegurar nada en el mercado, pero veo como muy probable ese giro en las divisas en el corto plazo. Explicado esto, vale, claves para la semana, por tanto, que no se pierdan los mínimos del S&P. En ese caso podemos tener un recorrido alcista del S&P y de Nasdaq, de Dow Jones también. Y el giro también de las divisas. Todo está correlacionado, obviamente, ¿no? O sea, un giro a la baja del dólar index inyectaría dinero en el mercado, provocaría el movimiento alcista en los principales índices americanos y, obviamente, ese giro a la baja del dólar index haría repuntar a divisas fuertes en Europa como el euro o la libra. Fuertes me refiero que son divisas importantes, no que estén fuertes ahora mismo, ¿entendés? ¿Vale? Por tanto, esas serían las primeras claves que quería explicar esta semana. Y dicho esto, vamos a irnos ya a un gráfico más grande, a un gráfico diario en el S&P y en varios más, porque quiero explicar también algo que creo que es muy relevante para que se comprenda bien. Cuando hablamos de cuándo podemos encontrar un suelo en el mercado, tenemos que entender que los suelos se dan cuando se da un intercambio de dinero entre retails y manos fuertes. Es decir, cuando los retails capitulan, cierran posiciones largas que venían manteniendo en los pasados meses o años o días o lo que sea, y entonces esa liquidez, esa contrapartida, la aprovechan las manos fuertes para cargarse de posiciones en el mejor momento y iniciar un movimiento alcista en el mercado. No es tan sencillo como lo he explicado ahora, pero en fin, por entenderlo. Por tanto, es muy importante entender el suelo de mercado como el momento de máximo miedo o máximo pánico para los inversores retail. Ese momento en el que ya no pueden aguantar con sus posiciones abiertas negativas o con grandes pérdidas y tienen que cerrarlas. Y las cierran, obviamente, en el peor momento. Por eso los indicadores contrarian funcionan tan bien, porque siempre apuestan contra el inversor retail. Cuando el inversor retail está vendiendo posiciones agresivamente es el mejor momento de comprar, y cuando el inversor retail está comprando posiciones agresivamente es el mejor momento de vender. Lo estamos viendo una y otra vez, ¿no? El mejor ejemplo de esto es el sell-off que vimos en marzo de 2020, en el inicio de la pandemia. Cuando la caída se hizo insostenible para el inversor retail, vamos a ver la pantalla, cuando la caída se hizo insostenible para el inversor retail y empezó a vender sus posiciones de forma agresiva porque no podía mantenerlas, creó todo esto que estoy pintando aquí, que es la representación de liquidez, es decir, posiciones vendidas que alguien tiene que comprar. Y ese alguien fue la mano fuerte para luego ver uno de los mayores mercados alcistas de las últimas décadas. Por tanto,
esa es la idea básica de este comportamiento, ¿no? Y entonces ahora es cuando quiero que veáis el gráfico que hemos visto tantas veces del Fear and Greed Index, que está en extremo miedo, pero no en un miedo, entendedme, está en lo que CNN considera extremo miedo, pero realmente el extremo de ese extremo miedo sería las posiciones cercanas a cero, ¿no? Que se han alcanzado en diferentes momentos, como en el inicio de la pandemia, como en octubre, no tanto, como en junio de 2022, ¿no? Con los últimos mínimos de mercado que se están ahora repitiendo. Bueno, no estamos en ese miedo extremo todavía, aunque el indicador muestre miedo extremo, ¿no? Si lo partimos en 4/4, todavía no estamos en ese extremo del miedo extremo, para que me entendáis, ¿no? Y ese es el recorrido que le falta al mercado para capitular. Entonces, primero un ojo en el Fear and Greed Index, que no es el santo grial, pero sí que da muchas pistas. Y segundo, un ojo en el mercado, porque queremos ver, ¿no?, ese miedo extremo para empezar a pensar en un suelo, ¿no?, y empezar a comprar de forma interesante, ¿no? Por tanto, en base a lo que he explicado, ¿cuándo vamos a ver ese Fear and Greed Index en el extremo del extremo miedo? ¿Cuándo vamos a ver ese Fear and Greed Index cerca de cero y el miedo extremo ya en el mercado, de forma que los retail tengan que vender sus posiciones porque no aguantan más esa caída? Bueno, pues para eso tenemos que ver, o para eso el mercado tiene que provocar ese miedo extremo, ¿vale? ¿Cómo lo provoca? Con una aceleración bajista, con un movimiento acelerado a la baja. Ese sería el momento en el que el mercado está provocando ese miedo extremo, ¿no? Además que es un movimiento de manipulación que hemos explicado tantas veces aquí en el canal y también en el curso de trading de MiTrading que tenéis en mitrading.es. Ese movimiento de manipulación es creado precisamente para lograr ese objetivo, ¿no? Ese intercambio de posiciones, esa liquidez que sueltan los inversores retail para que los profesionales empiecen a crear una acumulación y un movimiento alcista. Por tanto, lo que queremos ver es un movimiento acelerado a la baja. ¿Hasta qué zona o hasta qué niveles podemos ver ese movimiento? Bueno, vamos a estudiarlo rápidamente, ¿no? Es decir, ¿qué podemos ver en primer lugar? Bueno, un clásico básico, como es un FIBO, ¿no? Un FIBO y un retroceso que nos haría pensar que todavía el mercado no está demostrando miedo. Está retrocediendo, ¿cuánto? Un 40% del movimiento, es decir, un 25% respecto a máximos. Os lo digo exactamente, pero creo que es así más o menos. Desde máximos estamos retrocediendo un 24%, camino del 25%, efectivamente. Y bueno, pues el retroceso proporcional de Fibonacci de momento es de un 40% aproximadamente. Hasta que no nos metamos en la zona del 50 al 61, no vamos a tener un retroceso proporcional respecto a todo el movimiento. Y eso ni siquiera sería miedo. Miedo sería llegar a ese movimiento de forma vertical. Esto sería miedo. Si el precio comienza a caer verticalmente y con mucha fuerza hacia la zona del 3.400, 3.200, entonces veremos el Fear and Greed Index moviéndose en niveles reales de miedo extremo, y esa capitulación de la masa miedosa, ¿no? O de la masa de los inversores retail que cerrarían sus posiciones agresivamente, acelerando ese movimiento y causando esa capitulación. Por tanto, la primera zona que podemos establecer es la zona del 50 al 61.8 de Fibonacci. Esa es la primera zona que podemos establecer. Si nos fijamos en niveles volumétricos, tenemos una zona que, bueno, comienza a ser interesante, ¿no? Que es la que comienza a partir de este 3.400 aproximadamente, ¿no? Una zona que, si veis, marcó el máximo donde el precio se desplomó en pandemia, y además una zona en la que obviamente
comienza a entrar volumen horizontal, ¿no? O sea, comienza a entrar un volumen agresivo, lo vemos aquí. ¿Por qué? Pues porque, claro, ha habido negociación en estos niveles inferiores a que el precio se gira a la baja, ¿no? Obviamente en todos estos niveles de por aquí. ¿Vale? Por tanto, ahí empieza a entrar el volumen. Pero no me parece un nivel demasiado relevante porque la negociación que ha habido por estos niveles se ha cerrado en el sell-off del inicio de la pandemia. Así que ese nivel no me parece realmente importante. Hay otro nivel que sí que me parece clave, que es este otro. Exactamente ahí. Que es el 3166, 70 y algo, depende en qué graficador lo veas, pero en fin, esa es la zona, ¿no? 3200 por redondear. Ese es un nivel clave. Ese es el nivel en el que nos tenemos que fijar para hacer nuestros análisis. Es el 61.8 de Fibonacci y no solo eso, además es un nivel volumétrico muy clave, un nivel de rechazo de precio, lo vemos aquí claramente, ¿vale? Y un nivel, cuando el precio se ha ido por encima y ha vuelto, que ha rechazado el precio 2 veces de forma muy clara, para después no mirar atrás. Por tanto, ese es el nivel, ¿no? Bueno, es el nivel para mí, entendedme, ¿vale? Esa es la zona que tenemos que vigilar. Un movimiento vertical a esa zona explicaría un sell-off, hablamos de un 13% de caída más, lo cual significaría desde máximos un 33% de caída. Ya hablamos hace alguna semana aquí en el canal, también lo comenté en Negocios Televisión, que si atendemos a las estadísticas y nos vamos al pasado, en situaciones de recesión, el mercado americano retrocede desde máximos de media un 35%. Por tanto, este 33 estaría en torno a esa media de retroceso del mercado. Dirás, aún no estamos en recesión. Bueno, técnicamente no, pero en la práctica sí. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo, final de este año o comienzo del siguiente, que se anuncie a bombo y platillo y ese movimiento podría significar esa aceleración bajista que estamos buscando. Que después en torno al 3200 haya un barrido por debajo para volver a construir, bueno, sería muy grave, pero también se podría dar, ¿no? Un barrido por debajo de esos niveles para comenzar a subir en forma de sell-off y mínimos crecientes. Bueno, pero eso ya sería, de momento, especular y lo tendremos que ver en su momento, ¿no? Y en su situación. Así que esta es la situación de miedo realmente que quiero ver en el mercado. Y me preguntarás, ¿no? O también me preguntaba esta mañana en José Antonio Bichner en Negocios Televisión, me decía, ¿esto cuándo? Bueno, nadie lo sabe, es imposible saberlo, pero al final la excusa sería una noticia muy relevante, una noticia fundamental muy relevante como una subida de tipos en noviembre, por ejemplo, o el anuncio de una recesión, o la quiebra de una empresa muy relevante en Estados Unidos, un crash del mercado inmobiliario, no lo sé, algo así podría ser la excusa para que el mercado hiciese ese movimiento y se marcasen esos mínimos. ¿Cuándo puede ser? De aquí a finales de año o comienzos de 2023, en algún momento, ¿no? No tiene que ser ya verticalmente esta semana, eso obviamente no tendría sentido, no puedo hablar de qué va a ocurrir esta semana. Así que esa sería la situación. Y para terminar, quiero explicar algo que ya también hemos explicado en el pasado, pero que creo que es importante decirlo, porque esta semana yo escuchaba a muchos analistas, economistas y gente, bueno, en fin, con muchos conocimientos, diciendo que Powell se había vuelto loco, que no entendían por qué la Fed estaba haciendo esto, que habían perdido la cabeza, que estaban destrozando la economía, que no sabían actuar en momentos de crisis. Y realmente no estoy nada de acuerdo con ellos, ¿eh? Y lo digo muy humildemente porque no tengo los conocimientos que tienen, no soy economista y en fin, pues bueno, pues soy un humilde inversor, ¿no?
Pero no estoy nada de acuerdo con ellos, porque si tú te lees las minutas de la Fed, que son un tostón, yo lo entiendo, pero si te las lees, yo lo que hago es descargarlas, traducirlas en Google Translator y repasarlas, leerlas. Y si las lees, estás viendo cómo mes tras mes dicen lo mismo, que es, vamos a ser agresivos para controlar la inflación. Nuestro primer objetivo es controlar la inflación. Nuestro único objetivo es controlar la inflación. Vamos a hacer lo que sea preciso para controlar la inflación. Y lo dicen semana tras semana tras semana, mes tras mes tras mes tras mes en las minutas. Entonces, no se están volviendo locos. Están haciendo lo que consideran que es preciso para controlar la inflación porque es su prioridad número 1 ahora mismo. Ya no es su prioridad número 1 mantener a flote el mercado financiero, como lo fue en 2020, ni mantener controlado el mercado laboral, como lo fue en otros momentos, ¿no? Sino que su prioridad número 1 es controlar la inflación. Ya está. Van a hacer lo que sea para controlar la inflación. Es decir, no hay un balance. Inflación, mercado laboral, mercado financiero, y la Fed está haciendo equilibrios para mantener los tres a flote. No. O sea, la Fed quiere controlar la inflación y los otros les da igual ahora mismo. Se pueden hundir. Entendedme, no es que se puedan hundir, pero que haya un desplome del mercado financiero y de los índices a costa de controlar la inflación es una posibilidad. Bueno, lo estamos viendo. Es lo que está sucediendo, ¿no? Pero no es que la Fed no sepa actuar. Es que la Fed quiere controlar la inflación y da igual lo que ocurra con el mercado financiero. Y en cuanto al mercado laboral, pues bueno, mientras esté fuerte, tenemos mínimos de paro históricos en Estados Unidos. Mientras esté fuerte, no hay ningún problema. Incluso, y esto es complicado de decir y de entender, pero incluso a la Fed le vendría muy bien que haya despidos y que la gente se vaya a la calle, en cierta medida. Porque eso bajaría la inflación. Es decir, sería un control de los salarios que frenaría la inflación, la bajaría. Por tanto, la Fed está jugando con eso. No le importa el desplome del mercado laboral, de hecho, le viene bien. Entonces, esto hay que entenderlo, porque no me lo estoy inventando yo. Lo está diciendo la Fed en las minutas, lo que pasa es que la gente no las lee y interpreta lo que quiere, ¿no? Bueno, pues vamos a leer las minutas y vamos a entender lo que la Fed está haciendo. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no, por supuesto. Pero que está haciendo lo que quiere hacer y lo que piensa que es mejor para la economía es un hecho. Entonces la Fed va a seguir así. Va a seguir, lo estamos viendo, ¿no? Va a seguir subiendo los tipos hasta que destroce, hasta que rompa algo realmente. Cuando diga, ojo, cuidado, el mercado financiero, ojo, cuidado, el empleo, entonces dirá, bueno, pues vamos a frenar y vamos a buscar ese equilibrio otra vez. Pero de momento su único objetivo es aplastar a la baja la inflación y hacer que caiga a niveles sostenibles. Ya no te digo un 2%, pero niveles que se puedan aguantar, ¿no? Por parte de la población y de las empresas. Por tanto, esa es la situación. Y esto lo quería explicar, ya lo he explicado en el pasado, pero hay que entenderlo así para que todo cuadre y para que ese puzzle que hemos hecho con los gráficos de Pro Real Time en la pantalla tenga sentido. Porque si no, no vemos sentido. Es decir, vemos una cosa en los gráficos, pero luego no entendemos por qué porque el mercado tiene que caer más, ¿no? Sí, tiene que caer más porque la Fed va a seguir presionándola a la baja. Igual que el mercado subió en 2020 y 2021 porque la Fed estuvo inyectando dinero, ahora el mercado tiene que caer porque la Fed está retirando dinero y encima haciendo políticas que presionan el mercado para abajo. Entonces sí, tiene que caer. ¿Cuánto más? Un poco más. Que en estos niveles, y ya con esto acabo, que en estos niveles tú estás empezando a crear tu cartera de largo plazo, haciendo pequeñas compras en compañías interesantes que están a precios muy interesantes, como Alphabet, por ejemplo, como Apple o Microsoft, o compañías muy fuertes que están cayendo mucho y que seguro que se recuperan, o estás comprando ETF sobre el S&P, bueno, a largo plazo, a mí me parece una buena idea. Es decir, el mercado ha caído un 25% desde máximos. Claro que es una buena idea comprarlo, pero sabiendo que puede caer más y bueno, pues resérvate una parte de esa liquidez que tengas para seguir comprando cuando vaya cayendo. Pero si vas empezando a comprar ya,
no me parece que sea una mala idea. Es decir, nadie va a adivinar el mínimo del mercado. Un día estaremos aquí y el mínimo del mercado ya se habrá dado y diremos, bueno, pues este ha sido el mínimo del mercado, ¿no? Entonces, esa es la cuestión y lo que quería explicar esta semana. Espero que sea de valor para ti. Sé que estos vídeos a veces se hacen un poco largos, un poco pesados, porque hay mucho que explicar, pero sí que trato de contar o de explicar de la mejor manera todo lo que es ese engranaje entre la situación macro y el análisis técnico y el mercado real, y cómo pueden encajar desde mi punto de vista, que puedo estar perfectamente equivocado. Pero en fin, si te sirve y si es de valor para ti, pues entonces me alegro mucho y esto habrá tenido todo el sentido del mundo. IG y Pro Real Time están a tu servicio. El enlace aquí debajo es una pedazo de plataforma y es un pedazo de broker, lo puedo decir sí, sin ningún problema, porque lo es. Es que al final un broker que tenga oficinas en España, que te atienda en castellano, que te atienda por teléfono, que esté perfectamente regulado, faltaría más, si no, no estaríamos hablando de él, que cotice en bolsa, con todo lo que eso significa en cuanto a seguridad, ¿no?, etcétera. Pues bueno, pues es un broker que se puede decir que es un gran broker. Así que, bueno, encantado de estar aquí cada lunes con ellos. Os dejo por aquí el enlace y si os apetece probar Pro Real Time, IG no os va a defraudar, ¿no? Dicho esto, cualquier duda, consulta, me la dejéis por aquí y estaré encantado de responderos poco a poco y con calma. Gracias, Alberto Lezaun, un gusto. Que tengáis una fantástica semana y seguimos con los contenidos habituales aquí en el canal de YouTube de Mi Trading y en mitrading.es. Adiós.